El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a estar en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer los versos 44 hasta el 47. Leemos el poderoso mensaje de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oramos. Es necesario orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Dios eterno, por tu gran bondad y por tu misericordia con que nos has llamado a tu redil y nos has hecho salvos gracias a los méritos de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Enséñanos tu palabra, abre el entendimiento de todos, sensibiliza los corazones, ayúdanos, Señor, a entender, a escuchar tu voz en medio del mensaje, que haga ese rema en nuestros corazones. Que todos aquellos que escuchen el mensaje, actual o futuramente, sean tocados por el poder de tu palabra. Señor, y toda obra del enemigo, toda obra de las tinieblas, cese en este instante en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús de Nazaret echamos fuera de todo lugar hasta donde llegue este mensaje. Echamos fuera todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Todo aquello que cause estorbo, distracción, todo lo que quiera alejar del mensaje de Dios, todo aquello que quiera distorsionar, ahora se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ordenamos liberación en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Padre, por la obra que has empezado en nuestra vida. Continúa haciendo tu obra, Señor, en los hogares, en los matrimonios, Señor, en los muchachos, en los jóvenes, Señor. Te ruego, Padre, que los jóvenes sean conscientes por tu llamado de la necesidad que tienen, la gran necesidad que tienen de conocerte a ti, Señor. Dales fortaleza para decir al mundo no y para decirte a ti sí. En este momento ponemos ante ti todos los matrimonios, todos los hogares, sobre todo aquellos que están en pleitos, que están en discordia. Te ruego, Señor, tu Espíritu Santo sea tocándoles y sea llamándoles a hacer aquello que es correcto ante tus ojos. Te ruego, Señor, por los varones, Señor, las cabezas de hogar. Permítele, Señor, escuchar el mensaje y ser conscientes que es tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En el pasaje que nos corresponde, que ya comenzamos en el video anterior, usted puede ver el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Cómo el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio y comienza a predicar el mensaje. El mensaje que predica es acerca de la unción con que Jesús fue revestido para entonces hacer todo aquello
que lo señaló como el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver lo que pasó después de que el mensaje fue predicado por el apóstol Pedro, el mensaje acerca de Jesucristo y cómo fue ungido. Dice el pasaje, mírelo por favor, el verso 44 del libro de los Hechos, capítulo 10. Dice el pasaje que mientras aún hablaba Pedro, el único que puede interrumpir a un predicador es el Espíritu Santo. Y lo interrumpe después que ya el predicador ha dado su palabra, ha dado el mensaje de salvación. En este caso, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Imagínense semejante escena. Cornelio, su esposa, sus siervos, sus hijos, familiares, tal vez algunos vecinos invitados, todos estaban allí y todos fueron revestidos de esa unción, de ese don, el don del Espíritu Santo de Dios. En ese momento pasan algunas cosas que vamos a mirar y vamos a tomarlo como base. Son 3 hechos asombrosos. 3 hechos asombrosos que se dan con la primera manifestación del Espíritu Santo en un hogar no judío, un hogar gentil. Allí nadie era judío, el único judío allí era el apóstol Pedro y los que estaban con él de la circuncisión. Los demás, ninguno había nacido en el judaísmo, ni siquiera conocían la ley de Moisés. Y por primera vez el Espíritu Santo cae sobre toda esta familia, sobre todo este personal, y son investidos con el mismo poder con que habían sido investidos Pedro y los demás en el día de Pentecostés. Pensemos entonces en este hecho asombroso. Vamos a mirar estos 3 hechos. El primer hecho, vamos a mirarlo. El don del Espíritu Santo se manifestó en una casa de familia. Cualquiera pensaría que debería ser en un templo, pero no fue así. El Espíritu Santo se ha manifestado en una casa de familia. Qué lindo que en todas las casas de Colombia y de donde se escucha el mensaje, cualquier parte del mundo, en tu casa se manifiesta el Espíritu Santo como se manifestó ese día en casa de Cornelio. Debió ser algo asombroso, algo que marcó a esta familia para siempre, los marcó para salvación. Una casa de familia. Pero, ¿por qué se manifestó el Espíritu Santo en una casa de familia? Observe, porque esto puede pasar, pero mire las características del hogar de Cornelio. En primer lugar, la casa del hogar, la cabeza del hogar, la casa estaba dirigida por un hombre lleno del deseo de conocer de Dios. Era una casa donde el varón cabeza de hogar, donde el hombre de la casa tenía sus pantalones bien puestos, como decimos popularmente. Y además de eso, lo principal, tenía todo el deseo de conocer de Dios. Y no solo él, sino que él quería que toda su familia conociera de Dios y se entregaran, como vemos que pasó. Entonces, no es cualquier casa en la que se va a derramar el Espíritu Santo, como lo hizo aquí el Espíritu Santo en casa de Cornelio. Vemos muchos hogares disfuncionales. Un hogar que funciona, un hogar conforme a la voluntad de Dios, un hogar no perfecto, pero que está conformado como Dios estableció la familia desde el principio. Son pocos. Lamentablemente a muchas mujeres les ha tocado asumir el rol de cabeza de hogar. No es correcto, pero así ha sucedido. No vamos a mencionar los motivos por los cuales esto ha llegado, pero esto ha pasado. Hay otros hogares donde es uno de los abuelos el que asume la cabeza del hogar, tal vez el suegro o la suegra. Hay hogares donde es un tío el que asume las riendas de un hogar. Hay otros hogares donde es un familiar, incluso hasta el jefe,
el jefe de la persona que trabaja, que labora, es la que da las órdenes en ese hogar. Es triste que eso suceda, pero esa no es la funcionalidad correcta de una familia. Así no es como el Señor diseña la familia para que reciba bendición. Así que de inmediato tenemos que sacar una conclusión. Si un hogar no está dirigido por el Señor de una manera integral, total, pues las bendiciones van a verse reducidas, van a verse limitadas. No es igual. En este hogar vemos que el cabeza de familia hizo que se cumpliera la palabra de Dios. Aquí todo el mundo se sienta a escuchar al apóstol Pedro. Me imagino que allí nadie le dijo, señor Cornelio, yo tengo que cocinar, así que no puedo estar. No, Cornelio dijo, aquí se sienta todo el mundo. Pensemos en un hijo que le dice, papá, hoy juega el fútbol, entonces yo no puedo estar porque ese partido no me lo puedo perder. Vemos a un hombre, cabeza de hogar, a un Cornelio, y Dios nos regale y Dios nos dé muchos Cornelios, que está reuniendo a toda la familia. Me imagino que había más de uno, tal vez con la cara un poco larga, como decimos, porque no estaba muy gustoso. Pero la cabeza del hogar dijo, aquí se sientan todos. Y como la cabeza del hogar tenía la cabeza bien puesta, estaba con el deseo de que su familia conociera al Dios eterno, al Dios de Abraham, al Creador, para bendecir a la familia, para que todos fueran salvos. Como él estaba decidido, todo el mundo estaba en la familia, reunido allí, escuchando al apóstol Pedro. Es que cuando el apóstol llega y se da cuenta que allí ya lo que hay es un culto, y que él era el predicador y que estaban allí esperándolo, él se dio cuenta, aquí va a pasar algo. Pero tal vez el apóstol no se imaginó que era tan asombroso, que el hecho que se iba a desarrollar allí era tan asombroso como pasó. Entonces, vamos a recalcar este punto porque hay mucha queja de las esposas con respecto a los esposos. Hogares que tienen el esposo allí, pero es un esposo que no pone ni un clavo en el hogar. Un esposo que está allí, echado, viendo televisión todo el día, engordándose, por momentos hace tronar la voz porque, pues de alguna forma no es el varón. Pero él no es el que lleva las riendas del hogar, él no es el que provee el alimento, el techo en el hogar, él no es el que lleva la luz de la vida al hogar. En algunos hogares incluso las personas luchan con el cabeza de hogar porque es el estorbo para que toda la familia siga a Jesús de Nazaret como su Señor y Salvador. Y tienen que lidiar con una situación constante de un cabeza de hogar que no es cabeza. Es más un estorbo, es más alguien que está usado como por el enemigo para que no prospere la familia. Esa es la situación de muchos hogares. Muchas esposas me dicen, mi esposo no lleva el pan a la casa, mi esposo es bebedor, mi esposo es fumador, a mi esposo le gusta piropear a la vecina, piropear allá más adelante, o él trae el pan, pero él no busca de Dios. Mi esposo trae el pan, pero nos maltrata. Mi esposo trae el pan, pero no quiere saber nada de Dios. Estas son familias donde lastimosamente no vamos a ver un cuadro como el de la casa de Cornelio, donde el cabeza de hogar, el varón, está bien parado y decidido a buscar de Dios y a llevar a su familia a los pies del Señor. Esa es una casa donde se va a ver que Dios se manifiesta. Mire lo que pasó. Si miramos con más detalle, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Debió ser algo asombroso. Pienso que el apóstol Pedro debió haber quedado como asombrado. Él se queda callado y deja que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra maravillosa.
Ya ellos estaban convencidos. Necesitamos a Jesucristo en nuestra vida completamente. Pero ahora estaban siendo investidos de un poder sobrenatural. Y esto para el apóstol Pedro fue asombroso, un hecho milagroso, asombroso, poderoso. ¿Por qué? Porque es que no eran judíos. Cornelio era un centurión romano. Cornelio no conocía la ley de Moisés. Pero Cornelio había sido tocado por el Señor, había sido como empujado por el Espíritu Santo para que buscara salvación. Eso es lo que hace el Señor con aquellas personas que desean conocer de Dios pero no saben cómo. Entonces nosotros en las iglesias oramos para que Dios los canalice, los guíe a lugares donde van a encontrar sana doctrina y un amor desinteresado para que las almas sean salvas. Ese era Cornelio. Hay muchos Cornelios en el día de hoy. Yo sé que los hay. Y ruego al Señor, condúcelos, Señor, a lugares donde van a recibir pasto fresco, aguas en reposo, donde van a recibir un consejo sabio. Un Cornelio, hace tiempo, este es un testimonio real, llegó a una iglesia porque quería conocer del Señor. Tenía su vida desbaratada completamente, destrozada. Tenía una seria dificultad con su esposa y comenzó a salir con una persona, una mujer, pues no era la esposa. Así que él, en medio de todo eso, pensó, Dios me puede ayudar. Y entró a una iglesia y pidió consejería con el pastor. Y en ese lugar, que no lo voy a recomendar, no voy a mencionarlo, pero tampoco lo voy a recomendar. En ese lugar, él le dijo, mire, yo tengo a mi esposa, tengo 3, 4 hijos, pero mi esposa ya no quiere vivir conmigo. Entonces yo tengo aquí a mi señora, con la que yo estoy viviendo y me gustaría convivir con ella. ¿Qué debo hacer? Este señor, porque este no es un pastor, le dijo, usted así como llegue a Cristo, usted acaba de llegar a Cristo, así que usted así como llegó a Cristo, quédese. Usted llegó con la señora, bueno, quédese con ella, haga su vida con la señora y deje que su esposa haga su vida por allá. Este hombre, que sí tenía el deseo de conocer a Dios, se quedó un tanto asombrado. Se puede, él sabía que estaba haciendo mal sin conocer tanto de Dios. Era el Espíritu Santo el que le estaba empujando, guiando, abriendo los ojos, porque lo estaba llamando. Así que él comienza la situación con otro pastor y este pastor le dice, usted necesita a Jesucristo, evidentemente. Lo condujo a aceptar a Cristo, él aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida y de allí para adelante comenzó a recibir enseñanza bíblica y por la palabra se dio cuenta, estoy mal. Tengo que dejar a esta señora, a esta muchacha, y tengo que volver con mi esposa. Entonces se dio a la tarea de acercarse a la esposa, que era renuante, pero pasó algo asombroso, cosas que hace Dios. La esposa conoció del Señor en otro lugar. Así que cuando él comenzó a acercarse a ella, ninguno de los dos le decía al otro, es que yo conocí a Jesucristo. Hasta que hubo un momento en que de alguna forma el uno identificó, oye, tú estás leyendo la Biblia. El otro le dijo, sí, es que estoy asistiendo a una iglesia. Y bueno, se reencontraron y en el día de hoy están juntos, sirven al Señor. Piense usted lo que una cabeza de hogar bien asesorada con la palabra de Dios puede llegar a ser maravillosa. Entonces, a las cabezas de hogar, varones, necesitamos las esposas, hombres que se pongan, que estén en la brecha, dispuestos a llevar a sus familias a Cristo. No es lo mismo, usted debe saberlo, no es lo mismo cuando la esposa dice vamos a la iglesia que cuando el esposo dice vamos a la iglesia.
En muchas ocasiones vemos que las esposas dicen, a ver muchachos, vamos para la iglesia. Y los muchachos se estiran. De pronto ella no se siente como con esa autoridad que sí tiene el varón por parte del Señor. Hay mujeres que son muy tesas, muy pues berracas, y ellas empujan a la familia. Pero muchas no lo hacen. En cambio, cuando un hombre decidido, que se da cuenta que él es el responsable directo de la salvación de toda su familia, actúa, entonces se van a dar situaciones como esta que se vio en la casa de Cornelio. Ese es un llamado para que el Señor permita que todos los varones que escuchen el mensaje piensen que llegará el día en que van a dar cuenta de su familia. Y son ustedes los primeros responsables de que su familia llegue rendida a los pies de Cristo Jesús. Decimos amén. En esta casa había paz, había armonía. En mi niñez teníamos palomas en mi casa. Y en la casa del lado habían palomas. Entonces las palomas de la casa del lado se iban mucho a la casa de nosotros. Pues yo estaba muy niña, muy pequeña. Y nosotros queríamos devolver las palomas, pero las palomas nuevamente volvían. Hasta que la vecina, eran 2 palomas, la vecina dijo, quédense con esas palomas, ellas no quieren estar acá porque acá hay mucha pelea. En ese entonces mi mamá me dijo, lo que pasa es que estos animalitos, de alguna forma, ellos perciben la enemistad, odio, rencor, y se van de los lugares donde ven que hay mucha pelea. Saludos, mi hermana Edith, Dios le bendiga. Ellos se van buscando lugares donde ellos puedan hacer nido. ¿Qué buscan en este caso las palomas? Yo sé que usted ha visto palomas peleando, yo también las he visto, pero supuestamente estas palomas, estos animalitos, estas aves, buscan lugares pacíficos donde hacer su nido. Efectivamente, en nuestra casa pues había una armonía en ese entonces entre mis padres, y la palomita hizo nido en el hogar. Se juntó a las otras palomas, llegamos a tener 24 palomas y todas nacidas allí en casa. Si aún un animal, y bueno, en este caso la paloma, busca un lugar pacífico para poder hacer nido, yo creo que eso es una evidencia clara de que Dios no quiere estar en un hogar donde hay peleas, odios, gritería, donde se pelean 1,000 pesos. 1,000 pesos son aquí en Colombia una moneda que eso alcanza solamente para una galleta. Pelean por 1,000 pesos. No hay cooperación mutua entre los miembros del hogar. ¿Cómo puede el Espíritu Santo hacer una obra allí? ¿Cómo? Se ponen apodos, se cambian los nombres y se ponen apodos para burlarse el uno del otro. El esposo llega borracho, pateando el perro, pateando a los niños salen corriendo a esconderse debajo de la cama. Allí no está el Espíritu Santo, se lo aseguro, allí está el diablo, Satanás. Y la cuestión es que hay personas que viven en hogares así, cristianos a los que les ha tocado vivir en lugares donde no hay paz, hay constante guerra, violencia, vulgaridad, mucha discordia. Entonces vienen los demonios, aquí no vamos a profundizar tanto, pero los demonios hacen nido. Ellos se agazapan, se esconden en los lugares donde hay tumultos, hay mucho lío, suciedad, pelea. Ellos se agazapan allí y se quedan allí. Ellos constantemente están haciendo su trabajo. ¿Para qué viene Satanás a las familias, a las vidas del hombre? ¿Para qué viene? Viene para hurtar, matar, destruir. Esas son las 3 cosas que hace Satanás en los hogares. Cuando un hogar se destruye, mire, el verdadero enemigo
se está riendo, disfrutando la destrucción. Y la esposa dice, es culpa de él. Y él dice, es culpa de ella. No. Se dejaron usar. Y el hogar se destruyó porque le dieron entrada a Satanás. El diablo puede entrar a través de la pornografía, a través de la maledicencia, a través de un vicio, a través de la brujería, a través de la lotería, aquellos que les gustan los juegos de azar, lotería, chance, baloto, etc. El diablo puede entrar a través de películas que incitan y que incluso vienen cargadas de rezos. En este tiempo estamos viendo muchas películas donde el ocultismo es el tema central. Entonces, en una casa así, ¿qué esperas encontrar? Odio, rencillas, pleitos, hermanos que no se hablan el uno con el otro, se odian. El papá no le habla al hijo mayor. El hijo mayor no le habla al hermano menor. La esposa no se habla con la nuera. La nuera no se habla con el suegro. Y el diablo feliz, haciendo su obra y teniendo éxito, que es lo más triste de todo esto. Si en un hogar así, conozco a alguien que vive en un hogar donde todos pelean, ellos aparentemente viven bien, pero ellos no pelean a los gritos, pero se miran y con las miradas se matan. Y él es el único cristiano en este hogar. Y a él le toca, él dice, cuando yo estoy en la iglesia con mis hermanos, estoy en el cielo. Llego a mi casa, siento que desciendo a los infiernos. Una forma para referirse de que allá escucha a la mamá peleando con el hijo llevando cosas que no son de él. Es muy triste. Ahora, ¿qué tal si llevamos a Jesucristo al hogar? ¿Qué tal si reunimos a la familia? Vamos a hablar con el pastor. Pastor, yo necesito que usted me visite. Yo necesito que usted vaya a mi casa. Aquella persona, la que tiene la bandera del Espíritu Santo ahí, la que está, la lucecita encendida en ese hogar, te toca ayunar, te toca orar por tu familia. En algún momento Dios va a actuar de una forma poderosa, pero lo va a hacer solamente a través de esa persona. Ahora, si tú eres cristiano y vives en un hogar donde eres el único cristiano y no has tomado las riendas de la situación espiritual en ese hogar, wow, estás quedado. Tienes que ponerte en acción, tienes que buscar en la palabra de Dios lo que el Señor dice. Habrá hogares donde realmente no se podrá. El jefe de la familia, la cabeza visible del hogar, no pone de su parte. Es el principal estorbo para que el evangelio entre en el hogar. Te va a tocar difícil, te va a tocar estar mucho tiempo en oración, clamar al Señor, para que el Señor haga lo que quiera en el hogar. O tal vez te saque. Si no hay esperanza en ese hogar, tal vez te saque. Pero esa no es la idea. ¿Cuál es la idea del Señor? El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Quiere decir que una persona que tiene vida, que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, debe soplar vida, debe hablar vida, debe ser un ejemplo. Su vida es una predicación viviente. Es la idea. Que todas las casas sean como la casa de Cornelio. Hace algún tiempo intentábamos abrir altares familiares, alfas. Un alfa es un altar familiar. En el altar familiar se lleva una palabra, se canta un coro, oramos. Es un buen tiempo en familia, un tiempo que no pasa de una hora. Depende después de las preguntas, si hay preguntas, depende de la dinámica que se da en el momento en el hogar. Pero nos dimos cuenta que donde los hogares están presididos por una persona que no es la autoridad en el hogar, es difícil mantener el altar familiar en ese lugar. Y el enemigo, si tiene la ventaja allí, en ese hogar, cuando llega al altar familiar, eso es un choque de trenes, un choque de poderes. Entonces, tratamos de que
se lleve el altar familiar donde el cabeza de hogar dice, como Cornelio, vengan, traigan la palabra, necesitamos la palabra. Dios permita que se abran muchos altares familiares en lugares donde podamos llevar el mensaje del evangelio a las familias y que toda la familia, miren, los jóvenes que en este momento están levantándose en manifestaciones y están actuando con violencia contra las autoridades. ¿Cuáles son las quejas de estas personas? Escúcheme, no hay empleo, no hay comida, tenemos hambre, nos están matando. Esas no son las quejas de una persona que tiene a Dios, que conoce a Dios, que conoce la palabra de Dios. Si en este estado se hiciera de Jesucristo el huésped invisible de cada hogar, las cosas serían completamente diferentes. El mundo está pidiendo un gobierno que sea íntegro, un gobierno que no robe, un gobierno que no sea autoritario, un gobierno que sea ejemplar. Pero la gente en las casas están haciendo trampa, están peleando, maldiciéndose mutuamente unos a otros. Allí está el problema, en los hogares, en los hogares. Tratemos de empezar por nuestro hogar. Entonces, el primer hecho es, el don del Espíritu Santo se manifestó en una casa de familia, no fue en un templo, fue en la casa, en el hogar de Cornelio. Y eso puede pasar en tu casa y puede pasar hoy. En segundo lugar, el segundo hecho es que el don del Espíritu Santo se manifestó después de la predicación de la palabra de Dios. A ver, si usted conoce lugares donde se comienza a cantar, el tiempo de alabanza es muy bueno, en el sentido de que hay una buena banda de música, de músicos, hay un buen sonido, y después comienza la gente a hablar en lenguas, comienza la gente a manifestarse, los dones del Espíritu Santo, profecía aquí, lenguas allá. Y la predicación, ¿dónde está? Entonces, uno habla lenguas, el otro interpreta. Otro más habla lengua, el otro interpreta. Viene acá otro, profetiza. El otro de allá habla lenguas. Incluso se puede hasta dar una manifestación demoníaca en un momento así, ha pasado. Pero la predicación de la palabra de Dios, ¿dónde está? El Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Marcos, nos da una pauta. Después de la predicación del Evangelio, entonces hablarán lenguas, hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios. Estoy viendo en muchos videos que me han mandado de que en muchos lugares se le da preeminencia al tiempo de la alabanza. Y ahí en ese tiempo de alabanza comienzan a pasar muchas cosas. Al final hay cierto agotamiento. Viene el predicador que se supone debe llegar. Predicador, predicar la palabra de Dios, debe llevar la palabra. ¿Y qué hace él? Comienza a hacer preguntas a la congregación. ¿Cuántos quieren dar? ¿Cuántos quieren ofrendar? Y comienza entonces a decir que Dios le mostró que hay alguien allí enfermo, que Dios le dijo que había alguien así, que a ti te pasó esto en tu casa, que Dios te dice esto. Pero no hay predicación. Y en eso se va 1 hora, 2 horas. Y la gente sale de corazón vacío, porque lo que llena el vacío del corazón de una persona es la palabra de Dios. En un lugar donde hay lenguas, profecía, manifestación de esto, oración por sanidad, liberación de demonios, pero no hay predicación, mire, allí no está Dios. No está Dios. No, no y no. Es la palabra de Dios la que, como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, más que espada de doble filo,
penetra hasta las coyunturas, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces, la gente, a la bulla de milagros, liberaciones, sanidades, la gente llega al lugar porque están buscando algo material, temporal, pero no se les da la palabra. Siguen como unos completos mundanos buscando milagros. Primero es la predicación de la palabra de Dios. Estuve en un lugar donde el predicador dijo: hoy no vamos a abrir la Biblia. Santo Dios, ¿qué hacemos aquí? Y él comenzó a hablar de una serie de palabras proféticas que Dios supuestamente le había dicho. Y entonces el Señor me dijo, y el Señor me dijo, y yo traigo este mensaje y la Biblia no se abre. Si usted está escuchando y usted ha visto eso, ha participado o está en un lugar así, salga corriendo de allí. Dice el Señor Jesucristo: mis palabras son espíritu, mis palabras son vida. ¿De qué sirve recibir un milagro y no recibir el mensaje divino? ¿De qué sirve recibir una liberación? A ver, una liberación no es expulsar un demonio. Y sé que es un tema un poco extenso, no me quiero desviar. Pero hay personas echando fuera demonios y después dejan a la persona a la deriva, sabiendo que la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo se va de una persona, de una vida, anda por lugares secos, pero él vuelve y vuelve acompañado con otros 7 demonios peores que él. Entonces hay una especie de espectáculo en el que se habla con el demonio responde y el demonio se presta para el show. Pero no hay predicación, porque la gente está endemoniada. Entonces hay que ir. ¿Qué pasa con estas personas que reciben aparente liberación? La liberación es todo un proceso. La liberación no es algo de una noche. La liberación y la sanidad es un proceso largo. Sí, Señor. En el que la principal herramienta es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Tiene que haber arrepentimiento, confesión de pecado. Echar fuera demonios, un exorcismo, eso no es todo. Traté con una mujer que llegó a un lugar donde le echaron no sé cuántos demonios. Ella siguió asistiendo, pero no recibió discipulado, no había nada. Las predicaciones eran de 10, 15 minutos porque prácticamente el culto era para echar demonios, un buen tiempo de cantos. Los cantos son importantes, pero tienen su parte en el culto. Después del tiempo de alabanza, lo que viene es la predicación. ¿Qué venía? Alabanza, adoración, con una buena banda, buenos músicos, buen sonido, y después comenzaban, era el uno a vomitar, el otro a escupir, a echar demonios, y se acababa el culto. Ella llegó a un estado de paranoia, veía demonios en todas partes. Fue terrible. Intentamos ayudarla, pero la familia no permitió, porque la familia decía: en una iglesia supuestamente fue sanada y en una iglesia cayó en ese estado de paranoia. Para un profesional de la psiquiatría, la posesión demoníaca no es algo que está en sus léxicos. Entonces esta mujer, que había quedado en un estado peor que el primero, fue víctima de un lugar donde lo que se tocan son las emociones. El intelecto tiene que ser tocado para que el corazón reciba. ¿De qué sirve tocar las emociones? Gente llorando ahí que al rato de escuchar profecías, lenguas, interpretación de lenguas, nuevamente va a salir a pecar. Entonces, estos lugares donde se llama a la gente para que vengan a recibir milagros, para que vengan a traer, para que hagan pacto, pero no hay predicación de la palabra de Dios. Estos lugares tienen que ser señalados como lugares donde no se pueden catalogar iglesia de Cristo. Entonces, el don del Espíritu Santo
se manifestó en la casa de Cornelio después que Pedro predicó, no antes. Cuando el Espíritu Santo vio que el mensaje que esa gente necesitaba para ser salvos ya lo habían recibido, el Espíritu Santo entonces se manifestó. El tercer hecho asombroso que vemos en la casa de Cornelio, este es el último hecho asombroso que vamos a mencionar hoy. El don del Espíritu Santo se manifestó con lenguas y profecía. Bien, observe lo que dice el pasaje. Aquí en Hechos capítulo 10, vamos a leer el versículo, Hechos capítulo 10, verso 45. Dice el verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Las lenguas son una señal inequívoca de que la persona ha recibido el don del Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho en videos anteriores, pero aquí lo estoy recalcando. Esta es la segunda vez que el Espíritu Santo se manifiesta de una forma masiva. La primera fue allá en Pentecostés, en el aposento alto. Este fue en la casa de Cornelio. Allá fue a la iglesia de judíos. Esta es una iglesia, bueno, yo le llamo iglesia porque estaban todos reunidos, pero de gentiles, que ahora ya no serían más paganos, sino convertidos a Cristo Jesús. Recibieron las lenguas. Y cuando dice que magnificaban a Dios, era porque en el mismo idioma, unos interpretaban las lenguas y decían alabanzas al Señor, hablaban de las grandezas del Señor, y otros hablaban de las grandezas del Señor sin lenguas. Era a manera de profecía. Entonces toda esta gente recibió el don del Espíritu Santo y se manifestaron las lenguas y la profecía. No es llorando como una persona recibe la investidura del Espíritu Santo. No es yéndose a tierra. A ver, quiero concluir. Se nos acabó el tiempo. Hace algún tiempo, hace años, el Señor me permitió ministrar una clase. La clase era acerca, nada más y nada menos que el bautismo con el Espíritu Santo. Había un cierto número de personas en la clase. Era una clase de discipulado. Y había una familia de 3 miembros en la clase. La mujer que estaba allí había hecho algunas preguntas. La noté muy interesada en la clase con respecto a lo que el Espíritu Santo quería hacer en ella. Y al finalizar la clase, observe esto. Al finalizar la clase, dije, vamos a orar para que los que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo lo reciban hoy. Hago la oración y en el momento en que yo comienzo, Padre, en este momento estamos aquí, ¡ruá! Se manifestó el Espíritu Santo de una manera tan asombrosa. Yo estaba embarazada en ese entonces de uno de mis hijos y la mujer sobre la cual se manifiesta el Espíritu Santo, fluye el Espíritu Santo, cae sobre mí primero. Entonces, después que cae sobre mí, yo le ayudo como a bajar, porque ella ya después quedó tendida en el suelo y empieza a hablar en lenguas, en voz alta, hablar en lenguas, hablar en lenguas. Después que habla lenguas, no sé cuántos minutos, yo no entendía lo que ella decía, pero yo sí sabía lo que estaba pasando. Ella dice una palabra en español, dice, así te dice el Señor, he visto tu corazón y voy a sanar a tu familia, te voy a mostrar. Bueno, había otras cosas allí, hubo gente que tomó nota. El mensaje era para ella. Su esposo era un hombre inconverso, en ese entonces tenía una hija enferma, tenía otro hijo enfermo
Y el Señor le dijo, si tú eres fiel a mí, yo voy a sanar a tu familia. Y vas a testificar y vas a ver mi poder manifestado en tu casa. Fueron palabras muy lindas. En el momento en que ella abre los ojos, se levanta, yo la ayudo a levantarse. Y me dice, ¿qué me pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Entonces yo le dije, usted acaba de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Su semblante era diferente. Se veía como cuando una persona se acaba de levantar y se lava la cara. Algo así. No se le veía la cara tan sombría como cuando ella llegó, siendo una mujer de piel blanca. Fue una experiencia maravillosa. Ella vino y alguien le dijo, usted dijo esto. Entonces yo le dije, anótelo porque esa palabra es para usted. Ese día por primera vez ella habló en lenguas. Y bueno, fue una de las primeras veces que yo recuerdo que hubo una manifestación notable del Espíritu Santo en una clase de discipulado acerca del tema, el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, son las lenguas. De pronto usted me dirá, pero yo tengo los dones y yo no he hablado en lenguas. ¿Sabe qué? Y le voy a dejar la incógnita allí porque no podemos ampliar más. Pero usted seguramente ha hablado en lenguas dormido o dormida. Esa es otra forma en la que el Espíritu Santo se manifiesta y es asombroso lo que hace el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Ahora que Él haga todo lo que quiera en los hogares donde hay paz, armonía y donde se quiere que el Espíritu Santo se mueva con poder y gloria. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por los cabezas de hogar, como Cornelio, Señor, que han llevado a su familia a tus pies. Gracias por aquellos hechos asombrosos, Señor, donde han recibido el bautismo con el Espíritu Santo y han empezado a hablar en otras lenguas, Señor. En este momento, Señor, manifiéstate con poder. Manifiéstate, permítele, Señor, conocerte, Señor, experimentar ese gran poder de tu Espíritu Santo, para que sea predicado tu palabra, tu evangelio, Señor, a aquellos que no conocen. Señor, en este momento, aquellos, Señor, si alguno está hablando en lengua, Señor, dale tu palabra, dale tu mensaje, Señor. Toca con poder, Señor. Toca, Señor. Llama a servir en tu ministerio, Señor. Toca los matrimonios, Señor. Padre, en esta hora pongo de manera especial a los varones de cada hogar. Ayúdale, Señor, a levantarse como se levantó Cornelio, Señor, y a empujar a su familia para que todos alcancen vida eterna, salvación y vida eterna. Para que en esos hogares, hasta donde llega este mensaje hoy, fluya tu Espíritu Santo y haya paz, armonía, bendición, prosperidad en ese hogar. En este momento donde está llegando la palabra, allí donde está sembrándose la semilla de la palabra de Dios, que llegue la paz, la armonía del Señor. Ahora, agárrense de las manos y oremos todos juntos. Padre, habita en este hogar. Quédate en esta casa. Fluye por medio de tu Espíritu Santo. Bautiza con tu Espíritu Santo. Imparte los dones, oh Dios. Profecías, lenguas, interpretación de lenguas. Dones de discernimiento de espíritu, Señor. Manifiéstate y fluye en los hogares, Señor. Para que todos reconozcan, Señor, que tú eres el que lleva la provisión buena, perfecta, mecida, apretada a los hogares, para que todos reconozcan que tú eres el Señor Jesucristo, el que está dispuesto a salvar, a sanar, a libertar, a romper cadenas, a quebrantar maldiciones generacionales, porque han sufrido y no saben por qué, pero tú estás dispuesto a libertar, a sanar. Ahora, Señor, te ruego, Padre, que en todos los hogares llegue la influencia de tu Espíritu Santo. Ahora allí convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Allí, Señor, convenciendo, Señor, de que solo en ti hay salvación. Convenciendo, Señor, sanando, Señor. Llévate, Señor, la rencilla, llévate el odio, Señor. Derrama, Señor, en ese lugar espíritu de perdón. Perdón, Señor, para que tú perdones y para que entre todos se perdonen mutuamente y se amen, Señor, y sean bautizados en ese amor que tú has depositado
por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que el fruto de tu Espíritu Santo se manifieste en cada miembro de esa familia, todos los días, a toda hora, Señor. Que cada uno esté dispuesto, Señor, a sacrificarse por el otro, Señor. Que cada uno esté dispuesto a perdonar, Señor. A pasar por alto los errores, a pasar por alto, Señor, los accidentes, Señor. Y a amarse mutuamente, Señor. Ahora, Señor, que llueva, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en ese lugar, Señor. Y que haya amor entre los esposos, amor entre los hijos, amor entre padres e hijos, Señor. Y que todos experimenten ese poder que también se manifestó en la casa de Cornelio aquella vez, Señor. Gracias te doy, Señor. Usted siga orando y no permita que se rompa esa fluidez del Espíritu Santo en su casa. Siga orando. Manténgase allí. Apártese si tiene que apartarse y dígale: Señor, yo quiero hablar en lenguas. Yo necesito, Señor, capacítame. Yo quiero servirte, yo quiero predicar tu palabra. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, por cada hogar que ha permitido que tu palabra esté allí, Señor. Gracias por cada varón, por cada mujer, Señor. Gracias, Señor, porque tu obra es perfecta, Señor. Y tu palabra no vuelve vacía. Hace lo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.